Buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro podcast Loto Azul. El día de hoy vamos a hablar sobre el idealismo con Kant. Para empezar, Kant propone ponerle un límite al conocimiento y aceptar que no podemos tener la respuesta de todo. Él expresa este límite con el fenómeno y el noúmeno, ¿sí se dice así, no? Sí. Ok. Pero, ¿qué son el fenómeno y el noúmeno? Pues el fenómeno se puede describir como lo que percibimos, lo que vemos y de lo que ya tenemos un conocimiento previo, ¿no? De lo que ya sabemos. Y el noúmeno, pues básicamente es ver más allá de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos viendo, de cualquier objeto o X cosa, ¿no? Sí, así es. Estos son los causantes de la limitante de nuestro conocimiento, que también Kant afirma y apoya que no podemos conocer la esencia, como había dicho Camila, no podemos conocer lo que las cosas son en sí. Por eso Kant se enfoca en el fenómeno. Lo que nosotros percibimos se enfoca en nuestras percepciones de las cosas, cómo lo relacionamos con otras ideas, que pues todas esas ideas son un proceso, ¿no? Conocimientos que tenemos, y Kant afirma que hay aporta el proceso del conocimiento, que habla sobre la experiencia más la razón es igual a un conocimiento. Por eso podemos decir que Kant llega como un mediador de las corrientes filosóficas que lo anteceden, que son el empirismo y racionalismo, que se creían contrarias e independientes, ¿no? Que cada quien tenía su verdad de lo que es el origen del conocimiento, pero Kant llega a decir no son independientes, no son una por su lado, otra por el otro. Ambas están bien, o sea, se complementan. El empirismo es, o sea, se tiene que tener la experiencia, ¿sí, no? Como sí. La experiencia, y también se tiene que tener las bases. ¿Podría decirse así? Sí, ¿O cómo decirlo de otra manera? Kant dice que primero, para el conocimiento, debemos tener la experiencia. El primer paso es la experiencia, porque la experiencia son los datos que vamos a ordenar con la razón. Es la que nos da las ideas de lo que puede ser. Sí, y la razón ya nos da como la respuesta, por así decirlo. Sí, exacto. No podemos tener solo una, porque las experiencias por sí solas pues ahí quedarían como simples percepciones y no las podríamos unir, y llega la razón a darles este sentido, a unirlas y darles un significado para nosotros, nuestras percepciones. Y pues así sola la razón no tiene sentido, no valdría de nada, porque no tendría que ordenar. Entonces ambas partes se necesitan para complementarse y llegar al conocimiento, a un nuevo conocimiento. Sí, pues Kant nos viene a exponer que tanto el empirismo como el racionalismo están conectados, la experiencia y razón. Bueno, a esto él le da el término de un conocimiento a priori. ¿Qué quiere decir el a priori? Cuando antes de nuestra experiencia, analizamos los conceptos que ya poseemos, que vienen siendo pues los fenómenos. Y después, para poder llegar a su origen, tenemos que descomponerlos, tenemos que ordenarlos, darles un sentido, que vendría siendo darles un orden a las ideas innatas que ya tenemos. Recordemos que una idea innata es cuando nacemos ya con ese conocimiento y solamente lo vamos desarrollando. Entonces, Kant le da este término a este tipo de conocimiento que conecta el empirismo y el racionalismo para obtener un conocimiento. Y también Kant nos dice, ¿sí es Kant, no? Sí. Y también Kant nos dice que para que se forme ese conocimiento debe de haber un tiempo y un espacio, porque si no, este conocimiento simplemente quedaría desconocido, se quedaría como un simple fenómeno. Ajá. Y no podríamos llegar a su verdad. Al espacio lo considero como la forma de experiencia externa, mientras que el tiempo es la forma de experiencia interna.
Él niega la realidad del espacio y el tiempo y los coloca como si fuera una intuición. A ver, de otra forma de decirlo. Sí, ¿no? Intuición externa e interna. De su intuición. Sí. Algo así lo daba a entender. Pues es un poco contradictorio a Jacqueline lo que dijiste por lo de las ideas innatas, que es difícil de entender porque Kant afirma también que el conocimiento pues tiene un límite, no podemos conocer lo que las cosas son, entonces no sé, es un poco contradictorio con saber ya tener conocimientos previos e irlos recordando. Pues es que yo creo que de eso se trata su filosofía de Kant, principalmente que abrirnos un poquito más la mente en cómo están conectadas estas dos corrientes filosóficas, porque pues sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices en que es un tanto contradictorio el que primero tendríamos que tener, antes de la experiencia tenemos que tener un conocimiento, pero recordemos que la experiencia es conforme pasan los años y tú vas comprobando las cosas, vas afinando ese conocimiento. Pero es lo que dice, o sea, tú ya tienes, antes de que tú adquieras esa experiencia, tú tienes una idea, una percepción de lo que es. Conforme va pasando la experiencia, tú vas dándote cuenta de lo que supuestamente tu percepción te hace creer que es. Pero para poder llegar bien a su origen, bien a su realidad, pues tienes que ponerle un orden. Entonces, ¿qué es? Básicamente, más allá de ponerle un orden, ¿no sería analizarlo para llegar, como quien dice, al origen? Pues sí, básicamente se basa en las ideas que tenía en el racionalismo. Recordemos a Descartes, lo que decía, que había que analizarlo para poder darle su orden debido y poder entenderlo mejor y darle su sentido debido. Pues eso es lo que trata de decirnos Kant. Hay que relacionarlo, pero pues sí, suena un poco contradictorio, pero yo le encuentro un poco más de sentido a lo que quiere decirnos. Creo que ya estoy entendiendo. Como el a priori es como lo que vemos, ¿no? Es como el primer paso para la experiencia. Ajá, y exactamente. La experiencia es un proceso y ya después sigue la razón, ¿no? Que ya estoy comprendiendo un poco más acerca de esto. Ya no suena tan contradictorio como antes. Y podemos sacar de esto que como ya Kant dice que no podemos conocer lo que las cosas son en sí, entonces dice, ¿para qué vamos a preocuparnos por querer saber eso? Si ya no podemos, definitivamente no se puede. Nuestras capacidades, aunque tenemos habilidades y facultades, no nos permiten llegar a conocer lo que las cosas son, solo lo que creemos que son a través de nuestras percepciones. Dice, entonces ya no es necesario enfocarnos en ellos, en los objetos, sino enfocarnos en nuestra propia conciencia, en cómo lo entendemos, ¿no? Ajá, en nuestra propia percepción de cada quien, pues. De esto que acaban de decir, me recordó lo que vimos en clase del sujeto y ¿cuál era el otro? El objeto, ¿no? Uh-huh. Ajá, de que el sujeto somos nosotros, por así decirlo, y el objeto variaba de la forma en la que la perspectiva que nosotros teníamos de él. Sí, tiene como, que... Ajá, el ejemplo que nos dio de la persona y el gato, de que las personas, hay unos que lo pueden ver como un simple animal, pero puede que otros lo vean como parte de su familia, o lo ven de formas distintas de acuerdo a sus perspectivas. Sí, incluso tiene que ver con los valores, ¿no? Ajá. Que nosotros, a lo que le damos valor, o sea, tú no ves las cosas igual como las veo yo y no tienes las mismas prioridades que yo, porque tus percepciones y tu conciencia no son la misma que la mía o que la de Jacqueline. Cada quien tiene sus propias ideas en orden, por decirlo así, en una escala. Y pues también, como dice esta Valeria, pues va a depender de cómo uno mismo lo haya, pues como en el entorno que se encuentre, pues. Creo que eso que mencionan, esta familia nos haya criado, por así decirlo. Sí, creo que eso que mencionan está un poquito más relacionado a lo que estábamos debatiendo hace un momento sobre el significado del conocimiento a priori.
Y como dicen mis compañeras, pues sí, depende mucho de tu contexto, de tu percepción que tengas sobre lo que estamos viendo, pero también depende mucho de las experiencias que hayas tenido con esa percepción, porque como lo dijo Valeria, una cosa es lo que tú sientas de acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo al valor que tú le des a las cosas, y otra cosa muy diferente, o sea, cada persona tiene una manera diferente de ver las cosas, y pues debido a eso, cada quien va a tener su propia manera de desarrollar su propio conocimiento, ¿no? Y aunado a eso, incluso hay un valor ya establecido universal, ¿no? Cada cosa tiene ya un significado específico y vaya, nuestras percepciones son distintas. Sí, y puede que resulten ya incluso como banales, no sé, porque ya tienen un significado las cosas. O sea, nuestras percepciones ya, no sé, es que Kant se enfoca en ellas, pero para el mundo con ya establecidos los significados de las cosas ya no le importa, pues. Pero Kant cree que no sé, que debemos enfocarnos en estas percepciones que tenemos. No sé, Pues sí, entonces, resumiéndolo, Kant nos viene a decir que ya no importa tanto el objeto en sí, o sea, la idea que tenemos, importa más el sentido la percepción que tengamos, ¿no? Ajá, el sentido que cada quien le dé a esa idea. Ok, ya entendí. No me quedaba como que claro, no, pero ya entendí. Sí, pues de esa manera Kant nos abre un poquito más el panorama del por qué, como lo mencionó Valeria al principio, conecta las dos corrientes filosóficas, que es el empirismo y el racionalismo, y creo que lo hemos estado mencionando anteriormente, que pues al menos yo siento que no estaban tan peleadas esas dos, porque pues no hace falta indagar tanto sobre eso para darte cuenta que de alguna manera se apoyan. Sí, pero pues en ese momento cada uno de esos pensadores con sus fuertes ideales y convicciones de que la razón es el origen, y por acá la experiencia es, cada quien estaban fielmente creyentes de que tenía la razón cada uno, o sea, independientes, que la razón creía que él tenía la razón y que la experiencia estaba mal y viceversa, o sea, no defendían sus propios puntos. Defendían mucho sus ideales, sin saber que iba a llegar alguien que iba a decir que ambas estaban bien y que de cierta manera se iban a complementar. Sí, en cierta manera ellos mismos no concebían la idea de que se fueran uno solo, que se necesitaran el uno al otro. Hasta que llegara, se puede decir que un tercero a abrirles los ojos y decirles, miren, no están tan perdidos, no están tan separadas sus ideas, ambos se van a complementar. Ahí es donde entra la tesis, sintesis y anatesis, no me acuerdo cómo era la tercera, que es una que complementa a la otra y que la otra llega y dice que no es. Eso, no sé si me entienden. Eso que mencionas me parece que es algo dentro de nuestra siguiente corriente filosófica que vamos a ver, no sé, a lo mejor el próximo capítulo, sobre la dialéctica de el otro pensador, filósofo, Hegel. Pero pues sí, está de cierta manera. Tienen que ver, se conectan. Todo conectado, o sea. Sí, es que Kant llega como un mediador de todas esas corrientes filosóficas y dice, es que todos tienen razón, vamos a ver qué podemos unir, qué descartamos, y cómo manejamos esto y unimos todo para que todo quede en sintonía, ¿no? Y pues para resumir un poco lo que ya vimos, podemos decir que el proceso para obtener el conocimiento dicta que el primer paso, pues ya lo vimos, es la experiencia, que va de la mano con nuestra percepción del espacio-tiempo. Como ya habíamos dicho mis compañeras, pues Kant afirma que tales conceptos son internos, el espacio y tiempo son innatos en nuestras percepciones, ¿no? Es cada quien tiene su propia concepción del tiempo y espacio. Es decir, que ambos
¿Quieres decir algo, Camila? Creo que hace rato no me di muy bien a entender cuando dije que el tiempo, el espacio era como la experiencia externa, mientras que el tiempo era la experiencia interna. No sé si me estoy confundiendo de tema, pero recuerdo que la experiencia externa era lo que nosotros veíamos, el cómo decirlo. ¿El cómo veíamos las cosas, tal vez? Sí, lo que nos sucedía al día a día, mientras que el tiempo, que es la experiencia interna, era lo que ya sabíamos, lo que teníamos desde mucho antes. Lo innato. Ajá. Sí, estás bien, pero dentro de eso es como los parámetros que están dentro de ti mismo, porque Sí. no es propia, es de cada quien la concepción que tiene del espacio y tiempo. No es para mí lo mismo. Este día ajá, se me puede hacer muy largo, pero a ti muy corto, y pues tiene que ver el espacio y el tiempo, ¿no? Y es de cada persona estos conceptos. Bueno, y retomando, el primer paso de experiencia, ya lo vimos, y luego llega la razón a poner un orden y crear así ideas que serán las equivalentes al conocimiento. Una idea, recordamos todas estas corrientes, dicen que las ideas con este proceso de percepción y sensaciones, las ideas son equivalentes a un conocimiento. Pues podemos decir que, como ya lo había mencionado, no vamos a poder obtener un conocimiento absoluto o verdadero, porque no podemos conocer lo que las cosas son en sí, pero sí podemos darle un significado propio. darle un significado propio y indagar un poco más, analizar todos estos percepciones que tenemos cada quien. Pues con eso podemos concluir, ¿no? Sí, ¿Sí? yo creo que... ¿Algo más que decir? No, yo no. ¿Jocelyn? No, por mí quedó claro, aunque creo que me adelanté mucho de tema, pero Sí, eso se por mí, verá en el por siguiente. mí quedó muy bien claro. Sí, Pues ok. damos fin al podcast de hoy. Muchas gracias por escuchar.